Bien. Luis I de Baviera y Lola Montes. Hablamos hace pocos días de Luis II de Baviera, el rey loco. Hoy hablaremos de Luis I. Así que retrocedemos un poco en el tiempo y nos ubicamos en 1825. La corona de Baviera pasó de Maximiliano José I a su hijo Luis I. La familia gobernante era la familia Wittelsbach. Luis estaba casado con Teresa von Saxe-Hildburghausen, una mujer solícita. Qué lindo que una mujer sea solícita. ¿Cómo es la señora Teresa von Saxe-Hildburghausen? Es una mujer solícita. Qué lindo. Esta mujer soportó las andanzas de su esposo, porque parece que Luis tenía una notoria obsesión por las mujeres hermosas. Encargó, digo esto a modo de ejemplo de esa obsesión, encargó a varios artistas que pintaran retratos de las mujeres más lindas de la corte bávara y colgó los resultados en una sala diseñada especialmente, llamada Galería de las Bellezas. Cuando tenía 60 años, Luis se fijó en una hermosa irlandesa de 28, conocida con el nombre de Lola Montes, ya que hablábamos recién de Catalina de Medici y que me dice Catalina. En la corte de Baviera sucedió algo notable cuando el rey Luis se entusiasmó con ella. Como ustedes habrán sospechado, Lola Montes era un pseudónimo, ya que las irlandesas no suelen llamarse Lola Montes. Y en realidad se llamaba Elisa Gilbert. Pero el chiste no sale con Elisa Gilbert, no. Ya que no queda bien decir, no es lo mismo Elisa Gilbert que te Gilbert a Elisa. Entonces prefirió ponerse Lola Montes. A ver si ligaba. Provenía de Limerick. En 1837 se había casado con un oficial de la Armada Británica y viajó con él a la India. Regresó a Inglaterra en 1842 y se divorció de su marido. Y a partir de entonces cambió su nombre, se puso Lola Montes, y empezó a bailar. En verdad se presentó como descendiente de la nobleza española y adoptó el nombre teatral en un esfuerzo por disfrazar su origen un tanto más humilde, ¿no? Un maestro de baile español le enseñó las danzas flamencas de su país, algunos fandangos, unas farrucas, unas sevillanas, qué sé yo, y una vez que dominó ese arte, Lola aprendió muy pronto a utilizar sus encantos para seducir a hombres importantes. Su primera aparición pública en Londres provocó disturbios. Ahí en el teatro donde se presentó estaba un señor llamado Lord Ranelagh que miraba con atención mientras Lola bailaba, ¿no? Y Ranelagh la identificó no como la bailarina exótica y misteriosa llegada de España, sino como la ex esposa de un camarada de un regimiento en la India. Y Ranelagh le gritó de la platea: "Andá", dice, "¿qué vas a hacer española vos?", dice Ranelagh. Y sus gritos fueron imitados por otros miembros del público y Lola tuvo que abandonar la escena y también Londres. Después de muchos meses, encontró un agente dispuesto a organizar una presentación en Varsovia. Lola allí tuvo éxito, pero hubo de rechazar las propuestas amorosas del virrey ruso en Polonia. Ya se sabe cómo son los virreyes rusos en Polonia. No cesan de hacerle a una proposiciones indecorosas. Este señor era un general y mariscal de campo llamado Iván Paskevich. Iván Paskevich. El rey, mejor dicho, el virrey, ofendido por aquel rechazo, ordenó que la expulsaran del país. Mal. Si uno tuviera que expulsar del país a todas las minas que lo rechazan, evidentemente estaríamos viviendo en el desierto. Más tarde,
más tarde, no sé, ¿no? Después de aquello, digo, se instaló en París. Allí se enredó con una serie de niatos y cabe destacar nada menos que a Franz Liszt y también a Alejandro Dumas. Pero hubo otro escándalo. Un amante de Lola mató a otro amante de Lola. Eso ya es una mala cosa, ¿no? Y otro, el conde de Poincaré, se suicidó por su rechazo. Hostigada por procesos judiciales, tuvo que tomárselas también de París. Llegó entonces a Múnich. Era un momento delicado desde el punto de vista político. El partido jesuita había alcanzado el poder en Baviera y Karl von Abel era el primer ministro. Los seguidores del partido jesuita eran católicos fervientes, conservadores y fieles a Roma. Este partido y su líder, el primer ministro Abel, eran opositores al rey, a Luis I, que era liberal y no demasiado religioso. Los hombres de von Abel esperaban la oportunidad para desacreditar al rey y a sus ministros liberales. La aparición de Lola Montes en la corte ofreció la oportunidad que buscaba. Un día se anunció que Lola Montes se presentaría en el Teatro de la Corte. Los jesuitas la denunciaron como una aventurera inmoral, pero a pesar del escándalo que podía desencadenar su presencia, el rey Luis estaba decidido a conocer a la mujer que había provocado tanto escándalo en Londres, Polonia y Francia, porque, como se ha dicho, era un poco degenerado. Siguiendo la tradición real, recibió a Lola como artista extranjera en una audiencia privada. La voy a recibir en una audiencia privada, qué sé yo. Cuentan las crónicas que Lola Montes descubrió su busto para beneplácito del rey apenas cerraron las puertas de la sala. Al rato se hicieron amantes. Bueno, ¿qué iba a hacer, pobre Luis I? Cuando uno concede audiencia a una artista extranjera y esta, luego de cerrarse las puertas, descubre su busto, no tiene uno más remedio que hacerse su amante. Al final Lola se presentó en el Teatro de la Corte. Poco más tarde Luis declaró a uno de sus ministros que se sentía embrujado por la bailarina. Cuando llegó el momento de la segunda presentación de Lola, el rey tuvo que ordenar a la policía que cerrase filas en el foso de la orquesta para proteger a la bailarina de la multitud de escandalizados. Estaba lleno de escandalizados que iban a gritar ¡ay! Bien, el amor de Luis I por Lola Montes estuvo poblado de gestos. Por ejemplo, el rey pidió al pintor Kaulbach que hiciera el retrato de Lola para colgarlo en una posición destacada ahí en la Galería de las Bellezas. Eso equivalía a una declaración pública de su enamoramiento. Provocó todavía más críticas al comprar a su amante una mansión en la elegante Baderstrasse y al otorgarle una asignación anual pagada por el Tesoro Real. También quiso dar un título de nobleza a Lola. Consciente de que solo los ciudadanos bávaros podían figurar en la lista de nobles de la nación, el rey reclamó que Lola se naturalizara. Para los hombres del partido jesuita, esa fue la mayor humillación. En una audiencia con el rey, von Abel reclamó como primer ministro que Luis expulsara a Lola de Baviera. Pero el funcionario no había contado con la intensidad del enamoramiento de Luis, que en realidad lo que hizo fue apartar de su cargo al ministro. Cuando el gabinete formado por los ministros se enteró de esa medida, firmó una resolución conjunta en la cual se decía que el rey debía renunciar a la bailarina o si no el gobierno iba a presentar su dimisión. Luis hizo lo que parecía inconcebible. Despidió a todo el gabinete de ministros. ¿Qué se piensan? Dice. El rey reemplazó a von Abel por Ludwig von Maurer y le ordenó que formara un nuevo gobierno. Muy bien, el primer acto del nuevo primer ministro fue firmar los documentos de naturalización que garantizaban a Lola Montes la ciudadanía bávara. De inmediato el rey la nombró condesa de Landsfeld y baronesa Rosendahl. También la elevó al rango de canóniga de la Orden de Santa Teresa, un honor reservado con exclusividad a las princesas de la Bavaria. El arzobispo de Múnich declaró que el sacerdote que ofreciera escuchar la confesión de Lola Montes o decir misa para ella
afrontaba la excomunión. Más allá del favor real, Lola no la pasaba bien. En las calles era permanentemente hostigada. En una ocasión, un grupo de estudiantes universitarios borrachos llegó hasta su casa, se reunió bajo los balcones y empezó a gritarle halagos, la mayoría de las veces groseros. Bueno, naturalmente, los halagos a una dama demasiado hermosa nos parecen siempre groseros. Lola Montes, desde su balcón, saludó a los estudiantes que desde luego la recibieron con silbidos y promesas. Sin mostrar perturbación, Lola exhibió una botella de champán y mientras brindaba por la multitud furiosa que estaba más abajo, arrojaba chocolatines. Enfurecido por estas escenas, Luis tomó represalias, no contra su amada, desde luego, sino contra los estudiantes. El rey ordenó clausurar la Universidad de Múnich, expulsar a los estudiantes y despedir a los instructores jesuitas. El primer ministro von Maurer, aunque había asumido el cargo por pedido del rey, convocó una sesión especial del Parlamento y declaró su intención de presentar un proyecto que dispondría que Lola Montes fuera expulsada del país. El rey se enteró de ese plan y ordenó al ejército que saliera a la calle. Cuando los ministros se dirigieron al Parlamento, comprobaron que las puertas estaban cerradas y que se había disuelto la legislatura. Todo el gobierno de Baviera había sido humillado para evitar el maltrato al amante del rey. Y empezaron los disturbios en la calle. Encuentros entre quienes apoyaban al rey y quienes querían expulsarlo a él y a Lola Montes. Y a último momento, cuando ya parecía que el rey no estaba al borde de la guerra civil, y después de que murieran 15, Luis cedió. Temiendo perder su trono, dio el paso esperado y ordenó la expulsión de Lola. Ella, perturbada ante esa inesperada pérdida del favor real, huyó de Baviera. Algunos cuentan que en esos momentos de indecisión, Luis encontró en un cajón de Lola cartas que demostraban su infidelidad constante y, lo que es peor, su desamor por él. Cartas de decenas de amantes fueron leídas por el monarca y entonces decidió dar la orden de expulsión para aquietar las aguas. Pero Luis no tuvo suerte. Con la aventura de la bailarina había creado una situación imposible de remontar en el gobierno bávaro. El 21 de marzo de 1848, sometido a la intensa presión de toda su familia y el gobierno, Luis I renunció al trono de Baviera y abdicó en su hijo Maximiliano. Lola se fue a Berna, de allí a Londres, se casó con un tal George Sanford, al que abandonó poco tiempo después para viajar a América. En New York tuvo una pequeña ráfaga de popularidad al representar un drama sobre su vida, sobre su propia vida en Múnich. La obra se llamaba Lola Montes en Baviera. La verdad es que jamás volvió a conseguir el éxito que había tenido en Europa y poco después llegó el olvido. El 17 de enero de 1861, en un barrio muy humilde de las afueras de Nueva York, murió Lola en la miseria. Tenía 43 años. Esta fue la historia de Lola Montes con Luis I. Yo no sé si conmoverme, en realidad creo que no. Pues, he aquí lo que sucede cuando una historia pequeña se convierte en grande por obra del poder de uno de sus protagonistas y por obra de la desmesura con que se actúa, ¿no? Yo no digo que no haya que renunciar al trono por un amor. Yo digo que sí, que hay que renunciar ya. Pero, qué sé yo, en un poco más. Claro, renunciar al trono es una cosa, nombrar a la tipa marquesa de Rosendahl es otra. Está bien, yo estoy a favor de Luis. Ahora, en este último momento me digo, sí, nada que uno, qué sé yo. ¿Qué tal? Pero pagaron el pato varios los estudiantes. Esa es la macana, vos no. Dale todo lo tuyo, pero no hagas pagar el pato a 15. Claro. Que se hicieron finado nada más que porque
vos se te había puesto Lola Montes entre ceja y ceja. Bien. Lástima que no está Rolón, si no le preguntaría yo a quién... Y a ella seguramente. Y seguramente a ella, porque Sí. creo como es Rolón Sí. de genuflexo con las minas de los otros. Máxima si se sacan el Claro. pullover y se... Bien. Con el gusto. Hemos elegido un tango de concurso de cantores para Ah, sí. ilustrar esta charla. Tiene que ver con el final de Lola Montes, que murió en un suburbio de Nueva York, en un barrio muy pobre de Nueva York, y el tango se llama Barrio Pobre, y es un tango de García Jiménez que suele ser utilizado por los participantes en concursos de cantores. Lo escucharemos en la versión clásica de don Jorge Vidal. Adelante.